¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la interview. Soy Emil Segundo Pérez Chica y presentamos en nuestro podcast de hoy a un invitado que yo siempre he tenido muy en cuenta y pues ha sido referente para muchos de nosotros aquí en la interview. Ya lo vamos a conocer en unos segundos. Cuando escucho San Jerónimo de los Charcos, se me vienen a mí a la mente una cantidad de personajes, se me vienen ilusiones, hasta le doy vida a formas que impresionantemente solo pueden crearse a partir de mentes como la del maestro, del profesor que tengo acá conmigo, José Luis Garcés. Bienvenido, maestro. A usted, gracias, es un honor tenerlo acá en mi laboratorio. Sí, hombre, gracias, muy amable. Yo me llamo José Luis Garcés González, siempre con el segundo apellido de mi madre. Sí, señor José Luis Garcés González. Usted, dentro de toda su historia, pues valdría la pena hacer un recorrido, pero creo que no alcanzaría el tiempo de todo lo que ha hecho. Pero lo que me sorprende cuando veo en su currículum que es licenciado en sociales. Entonces, por ahí primero quiero comenzar. ¿Por qué un licenciado en sociales se dedica a esto de las letras? No, mira, en los años 70 del siglo XX, yo me presenté para aspirar a un puesto de maestro en el Distrito Especial de Bogotá. Fuimos varios monterianos de la época. Yo pasé el examen, me nombraron y demoré viviendo en Bogotá 5 años. En ese lapso estudié en la Universidad Nacional, español e inglés, pero había un movimiento estudiantil muy fuerte en los años 70. Quien indague la historia de Colombia se puede dar cuenta. Y las universidades públicas fundamentalmente pasaban cerradas. Un semestre se hacía en 2 años. Y esa vez cerraron la universidad. Ese era el año 71 que yo me matriculé en la carrera. Luego pasé a la Universidad Pedagógica. Y sucedió lo mismo. La lucha estudiantil, la represión, el cierre de la universidad, ¿no? Yo seguía trabajando como maestro, pues en Bogotá trabajé en varios barrios, en el sur, en Tunjuelito, en Eduardo Santos, en Trinidad Galán, pues, trabajaba como maestro oficial del distrito. Cualquier día pues ya me sacié, me entró, no sé, de pronto podríamos llamar una nostalgia de la tierra y decidí renunciar allá, que todo el mundo no lo hace, porque ese es un puesto bueno en Bogotá, como distrito, trabajador del distrito, y me vine a Montería. Es decir, la universidad oficialmente no la había terminado porque había estado en la nacional, había estado en la pedagógica y eso lo habían cerrado. Entonces, aquí, a instancia de algunos amigos, pues me matriculé en la Universidad de Córdoba, cuando en la Universidad de Córdoba se daban estudios generales, que era el primer semestre. Era una especie de preparatorio para acceder a los estudios propiamente dichos de la carrera. Y allí pues entonces terminé los estudios sociales. Lógicamente que los estudios sociales no están distanciados de la literatura, igual que la filosofía. La filosofía cuando surge en Grecia, según el pensar de muchos, surge como literatura. La literatura no tiene una dicotomía o un antagonismo con la filosofía. El pensar tiene algo que ver con el escribir. Además, cuando se escribe lo que se piensa, surge un texto. Claro. De tal manera que no es así, digamos, alarmante la situación, porque no había literatura en esa época en la universidad. Pero habría sido usted, obviamente, uno de los candidatos precisos para hacer. Sí, pero no, me quedé estudiando sociales, terminé porque ya no había terminado ni en la nacional ni en la pedagógica y terminé la carrera allí. Pero aquí en este nuevo formato que se hable a partir de la liberación democrática en el siglo XXI, de cómo se comunica, profe y maestro José Luis Garcés González, muchos probablemente no conocen quién es usted. Obviamente, no porque usted no haya hecho méritos para ser conocido, sino porque la información que está recibiéndose últimamente y las generaciones actuales se construyen o construyen sus fundamentos a partir de
la mediatización y las nuevas narrativas, ¿sí?, que hay para comunicar. Entonces, ¿cómo le diría yo, con el respeto que usted se merece, a las personas, y que quisiera, pues, que fuera usted mismo el que dijera, ¿quién es ese José Luis Garcés que creó ese imaginario de un San Jerónimo de los Charcos que es pluri y multiverso y cultural? Mira, estamos en los tiempos de la banalidad. Impera la banalidad en casi todos los campos del quehacer humano. Y eso está dicho por parte de sociólogos, psicólogos, estudiosos del tema. No es ningún descubrimiento. Por ello, los valores que imperan generalmente en esta sociedad, con algunas excepciones, son valores triviales, es más, antivalores. Entonces uno no puede esperar, viviendo en estos momentos en un reducto, en casi una tierra del olvido como fue esta tierra del Sinú, que la gente tenga una información sobre uno muy sólida, muy amplia, ¿no? Porque aquí la lucha es contra la ignorancia, la lucha es contra la dejadez oficial, la lucha es contra los antivalores que fomentan el fiesterismo, que fomentan la trivialidad. Entonces la lucha es tremenda. Entonces uno no puede aspirar que un pueblo deforme en sus esencias, que no maneja la cultura como una de sus preocupaciones fundamentales, tenga una información plena sobre uno. Entonces se sobreentiende que esto es un proceso, ¿no? En la medida en que las cosas avancen, en que la obra de uno avance, es posible, no digo que es una certeza, pero es posible que nuevos campos, nuevos lectores, nuevas personas vayan accediendo a ella. Si estuviéramos nosotros en la metrópoli, ¿no?, hubiese sido diferente, porque la diferencia está muy establecida. Una cosa es estar en la metrópoli y otra cosa es estar en la periferia. Nosotros somos periferia. Pero ya las cercanías tecnológicas o la tecnología nos produce mucha cercanía, algo que no se daba en los años 70, en los años 80 y quizás en los años 90 todavía. Entonces, yo empecé mi literatura pues muy temprano, diría yo, pues yo estaba estudiando en la escuela normal, cuando empecé a pergeñar tonterías, pendejadas, con base en un centro literario que teníamos y que hoy día no existen, porque hoy día ese mecanismo del centro literario que era tan importante para los estudiantes de secundaria, lo quitaron o no lo apoyaron más. Allí empecé yo, podríamos decir, a titubear, a acercarme a la literatura, ¿no? Gradué de maestro, fui a Bogotá, como te decía, y allá en Bogotá, pues... Hizo, como quien dice, su insumo conceptual, por decirlo pues, así. Sí, ya tenía otro ambiente, tenía otra gente que en la cercanía, había un ambiente más cultural, más literario, más intelectual, y entonces eso de una u otra manera influye, porque hay dos cosas que influyen, como se sabe, en un ser humano. Por un lado, sus padres, su hogar, lo que allí se funda y lo que allí le inculcan, y por otro lado el entorno que lo rodea. Esos dos elementos son fundamentales para la formación del ser, sea cual sea el ser. Usted se regresa, pero de todas maneras conserva como esa posición en cuanto a sentir que está en un entorno no probablemente comprometido de la manera en que podría estar, pues, el nivel que usted propone. Y sigue acá. Entonces, de repente me asalta eso, pues obviamente dentro de esta charla, en este momento, de indagarle, profe, si eso está así como está, ¿usted por qué se regresa y no se quedó por allá? Bueno, esa pregunta esa pregunta es buena, y la han hecho hace años algunos amigos que tienen un nivel intelectual muy interesante. ¿Para qué te viniste? ¿Qué haces aquí? Y otro me decía, no, es que yo valoro de que tú te quedes aquí, en la adversidad. Son dos posiciones. Frente a lo difícil, ¿no?, que tú te has mantenido. Porque cuando nosotros nos publicaron los primeros textos en el año 79, en el Tiempo de Bogotá, cuando lo dirigía Lecturas Dominicales, el doctor Carlos J. Villar Borda, mucha gente decía, bueno, ¿y quiénes son estos montunos, estos corronchos? ¿Qué será? ¿Por qué les publican en Lecturas Dominicales del Tiempo, que es el periódico más prestigioso del país? Año 79, ahí empezamos nosotros. ¿Será que mandan queso, mandan yuca, mandan ñame? No, mandamos los textos. Y él allá define qué es publicable y qué no es publicable. Él es autónomo como director del periódico. Entonces, todas estas cosas, luchar desde la periferia,
afrontar la adversidad desde la periferia, pienso yo, ha sido un destino y ha forjado de una u otra manera, o ha ayudado a forjar de una u otra manera mi temperamento y mi carácter. Lo ha hecho más valiente. Pues Sí. ya respondida esta pregunta, porque a veces no tampoco es denostativa la pregunta, es una pregunta con una intención también muy funcional para que algunos entiendan que de repente ya usted venía manejando un concepto que se genera ahí entre el transición entre el 21 y el 20 siglos, entre el siglo XX y el siglo XXI, de la localidad. O sea, usted confiaba de que desde la localidad usted podía ser universal. Sí, O no tenía esa confianza. No, sí, lo que pasa es que hay dos formas de mirar la vida, sí, exacto, sí. Desde lo local o desde lo universal. Pero ocurre que lo local también es universal, porque si nosotros hablamos de lo local como una exclusión, nos equivocamos. Nosotros somos locales, pero a la vez estamos insertos en el corpus universal. Eso no puede olvidarse. Pero yo tenía esa claridad ya, lógicamente, yo tenía esa claridad y sabía lo que hacía. Yo sabía que el entorno no me iba a favorecer, como cualquiera que estudie la sociología y la historia y la antropología. ¿Sí? A Pierre Bourdieu dice, nosotros somos hábitos, nuestro hábitus nos conforma, pero usted totalmente parecería voy a decirlo de esa manera, valga la expresión, una gotita de aceite en un balde de agua. Sí, entonces uno tiene que saber, el yo, que piensa, que trabaja, que crea, que escribe, se enfrenta al todos, que es el colectivo, que es la sociedad que lo contorna y que tiene sus características negativas, y que quizá una de las tareas de la sociedad que le contorna a uno, con una u otra excepción, es asfixiarlo, porque la persona que piensa, la persona que escribe, la persona que se manifiesta, es una persona peligrosa. Efectivamente. Bueno, hace algún tiempo conocí el discurso de las ciencias y las artes, y en alguna parte de Rousseau, se habla de que se le permite por parte de los bárbaros a alguna sociedad a que continúen en las bibliotecas porque eso los hace más débiles. Entonces, acá no funciona de esta manera. De repente, la fortaleza, ya ha venido los años. Conocí también a una socióloga importante, colombianóloga, por decirlo así, que habla cómo a partir de esa fundamentación en las bases culturales, en la filosofía, en las letras, permite que haya resistencia, principalmente en personas del Caribe colombiano. Un Caribe que obviamente representa una fuerza impresionante. Entonces, para algunos, en su momento de la historia fue chévere que vamos a dejarlos porque se hacen débiles, pero usted habla de una fuerza y que valora pues la resistencia que ha tenido una sociedad que quiere establemente conversarse y escribirse. Claro, es que la cultura es una fuerza, eso no puede olvidarse. ¿Y qué es la cultura? La cultura es el quehacer múltiple, diverso, total de los pueblos. Dentro de la cultura hay estamentos, elementos, sí, los hay, pero la cultura es todo lo que hace el ser humano, inclusive lo bueno y lo malo, porque en antropología hay una discusión hace rato, a partir de esta pregunta, ¿es lo malo lo que el hombre produce? Porque el hombre, como se sabe, produce frutos buenos y frutos malos, el ser humano es eso. ¿Es lo malo cultura? ¿Es lo negativo cultura? ¿O solamente cultura es lo bueno, lo benéfico, lo productivo? La respuesta no está dada y la solución no está lograda, pero la pregunta sigue siendo válida, formular esa pregunta. Algunos se inclinan por pensar que el todo universal, todo el quehacer del ser humano se puede encajar en el concepto de cultura. Otros dicen no, cultura no puede ser lo que menosprecia, lo que daña, lo que perjudica al ser humano. Yo no voy lógicamente, a definir eso, pero es bueno plantearlo para que la gente reflexione en torno a un tema que es bastante interesante. Bueno, en ese sentido, ya entrando, por ejemplo, ahí descubre usted entonces que su compromiso con la cultura, entre otras cosas, leía en estos días que de alguna manera definir historia, es decir, cultura y también sociedad. La sociedad y el concepto de cultura son de alguna manera, según estos relatos que estaba leyendo en estos días, Asman, Burke y otros, la cultura de sociedad. Y entonces usted comienza a contar la cultura desde podría decir desde la ilusión, o desde la fantasmagoría. Bueno, es que yo comencé a escribir acá en Montería, antes de irme a Bogotá, tonterías, cosas muy pequeñas.
Inclusive me acuerdo que en el año 69 mandé una notica al Espectador sobre deportes, al maestro Mike Forero Nogués, que era el director de deportes en esa época, y él publicó la notica, ¿no? Yo era maestro en ese momento en el Colegio Antonio Nariño de Montería, calle 44 por allá, ¿no? Después, cuando fui a Bogotá, yo ya publiqué en varias cosas. En el periódico del sindicato, Asociación Distrital de Educadores, yo publiqué algunos cuentos. De tal manera que cuando yo regreso a Montería, yo lo que hago es continuar, ¿no? Con el deseo, con la tenacidad de inmiscuirme, de estudiar, de conocer más a fondo todo lo que es el corpus de la literatura. Y de allí pues proyecté. Pero no es que yo haya empezado cuando regresé, no, cuando regresé sí, claro, ya claro. venía. Entiendo que, bueno, su vocación ha sido estar inmerso en esto de las letras. El hombre caribe es letras, maestro. Es oralidad más bien. Lo caribe es más oralidad que letras, aunque la letra confirma la oralidad o la desmiente. En estos días veía yo la historia del libro y en algún momento, digo yo en estos días, por así decirlo, pero no, mentira, ha sido un acervo que se... Oye, René Vallejo tiene un artículo, tiene un libro muy importante. Entonces, la historia del libro habla que en su momento escribir o el libro mismo se convertía en una amenaza porque no permitía que la memoria conservara de repente los insumos que debería. Entonces se iba a perder la información en los libros y entonces, por ejemplo, eso me lo decía también un maestro en estos días, mi profesor de historia de religión, en algún momento de historia de la historia regional, me decía, cuando necesitaban aprender sobre algo, buscaban a la persona. Esa persona era el libro que llevaba a la oralidad. Entonces, de alguna manera, nosotros somos eso también. No, ve, que esto empieza en Platón, esto no empieza ahora. Porque Platón y muchos filósofos griegos eran partidarios de que el conocimiento se mantuviera oral, no se consignara en los libros. Durante un tiempo, puede mirarse la historia de la filosofía, se mantuvo esa rivalidad, esa creencia de que el libro mataba la filosofía, mataba la oralidad y que el conocimiento debía mantenerse en oral para que la gente que poseía ese conocimiento fuera de pueblo en pueblo, de estado en estado, o en las ciudades-estado que era la época, ¿no? Divulgando el conocimiento. Si hacemos una traslación a lo que es el Caribe me parece a mí muy oral, más que escritural. Muy oral porque aquí la gente tiene la lengua larga generalmente, ¿no? Y habla de lo que es, de lo que no es, y hablan muy sabroso muchos, ¿no? Mucha gente interiorana y extranjera viene por acá y se encuentra a un buen narrador, a un buen decidor de cosas, a un buen decimero y se emociona, se entusiasma, porque hay solvencia oral, más que solvencia escritural, porque la escritura exige pues otros problemas, hay que resolver para la escritura, hay que tener un conocimiento de un abecedario, hay que tener un conocimiento de unas palabras, hay que tener conocimiento de cómo se estructura una frase a nivel semántico, hay que, bueno, es decir, hablar es casi normal, tienes boca y hablas, pero escribes es un proceso mucho más dispendioso. Por eso todo el que habla no escribe. La oralidad en el Caribe, pues, yo sé que este podcast es también un ejercicio para conocer a la persona en sí, pero es que imagínese tener a tremenda persona que dentro de los registros de la historia de la literatura está ya plasmado y no aprovecharlo con el perdón de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en las redes, en las plataformas, es definitivamente una pérdida impresionante y en este laboratorio eso no lo voy a permitir. Entonces, era hablar de usted, pero también hacer reflexiones. La reflexión constante que le dicen, el pensamiento crítico ahora, esa reflexión constante se podía hacer desde la oralidad también. No, sí. Si es que la oralidad tiene una fortaleza que no se le puede negar, porque todo comenzó siendo oral. La escritura es un paso mucho más adelante en la historia de la humanidad, ¿no? Durante muchos siglos, la humanidad fue oral, ¿no? Inclusive antes de la oralidad fue gestual, fue pictórica, ¿no? De tal suerte que la oralidad yo no la menosprecio. Inclusive la oralidad se puede trasladar a la escritura mediante algunos mecanismos solventes por parte del escritor que permita al lector entender que lo que se está trabajando allí es una escritura oralizada, ¿no? Y la oralidad es muy fuerte porque esto que estamos haciendo aquí es un ejercicio oral. Claro, sí. La gente que nos va a escuchar, los amigos que nos van a escuchar, podrán captar lo que los dos decimos, podrán valorarlo
Hombre, si nuestra oralidad tiene fundamento, si nuestra oralidad no es una oralidad baledí, superficial, hablando naderías, estoy seguro que la gente se va a entusiasmar con estas cosas, porque todos estamos en un constante proceso de aprendizaje. Aquí nadie puede decir que lo sabe todo. Estamos aprendiendo, cada día aprendemos más. Y este es un ejercicio de aprendizaje, podríamos decir. Exactamente. Y de hecho, entrando en el ejercicio de las comunicaciones y los transmedias y cómo está sirviendo también la plataforma para que subsista la banalidad, pero que también persista en lo cultural, claro, ejercicio está. Entonces, transformar. Es más, yo en estos días le comentaba extra, veía cómo se recupera material hablado, entrevistas de personas, estamos hablando de Foucault, de Heidegger, del siglo pasado, que han sido, de pronto, están reviviendo en esta nueva manera de contarnos, claro, la tipología multimedia. Sí. Dentro de esta ¿para usted ha sido fácil esa transición, o usted ha entrado por la puerta grande, o usted cree que le ha tocado ser un espectador para ver cómo ingreso en este nuevo siglo del conocimiento? Bueno, hay que aprender, porque de todas maneras es algo nuevo, hay que aprender, como la inteligencia artificial, hay que aprender. Uno no nace sabiendo, ni llega a un conocimiento ya con el conocimiento previamente adquirido, no, llega con el deseo, porque el deseo es una de las cosas muy fuertes en el ser humano, el deseo de ser, el deseo de obtener. Tú eres la concreción de un deseo, yo soy la concreción de un deseo, que cuando empezó, hace mucho tiempo. Claro. Entonces, yo creo que sí, yo empecé a interesarme por estos asuntos. No soy diestro en la mecánica tecnológica, pero sí valoro mucho la información que de una u otra manera tiene jerarquía académica, que se transmite por los medios masivos. ¿Sí le parece democrático la comunicación en la me decía un amigo, Enrique Carlos Hoyos Angulo, desafortunadamente ya fallecido, que para él, me decía hace 13, 14 años, que para él el Internet era un mecanismo de democratización. Después he oído y he leído las polémicas que se han formado en torno a él, y algunos sostienen que no les parece tan democrático el Internet, porque ahí priman ciertos intereses y pueden acaparar toda una cúpula de personas. Pero uno encuentra cosas, sin duda alguna. Yo he encontrado cosas en Facebook, en Internet, que de otra manera o no las hubiera encontrado nunca, o me hubiera demorado mucho tiempo para hallarlas. O sea que sí tenemos ahora la posibilidad de haber construido una sociedad más concisa y funcional en atención a al conocimiento. Bueno, la información se ha diversificado, se ha profundizado, se ha rescatado información que antes podríamos decir estaba perdida. Entonces uno encuentra baladíes, naderías, tonterías, insignificancias, ¿no? Pero también encuentra cosas robustas, académicamente válidas. Entonces yo le he dicho a muchos jóvenes, si van a pasar oyendo reggaetón, por ejemplo, pues también dedíquenle otro tiempo, jóvenes, a buscar textos, conferencias, conversatorios, mesas redondas, que las hay, son literatura, filosofía, tecnología, inteligencia artificial, historia, antropología. Yo me dedico muchas veces a buscar cositas así, y en verdad que he encontrado textos acá en los más medios muy valiosos. Que yo voy a hacer una serie de saltitos que probablemente con su venia va usted de pronto a ir comprendiendo por qué los hago. El hombre que escribe a Montería y que define San Jerónimo de los Charcos como nuestro entorno, ¿dónde se le ocurre eso? ¿Cómo es? Eso me ocurrió en Bogotá, porque ocurre que yo en el año 85 fui segundo premio de un concurso de novela Plaza y Janés, con una novela que se llama Entre la soledad y los cuchillos. Esa novela fue publicada por Plaza y Janés, que es una editorial española, en Bogotá, y cualquier día, cuando yo era director de la Casa de la Cultura de Montería, hoy extinta, desafortunadamente, llegó el señor jefe de Caracol Radio aquí en Montería, señor Subiría, si no estoy mal, y me dijo, oye, como él era bastante espectacular, pues hablaba muy duro, en fin, mira, te están buscando de Bogotá, para que vayas al teléfono. No tenía idea que era Bogotá. Fui al teléfono y allá me encontré con la información
de que estaban interesados, que habían leído la novela, porque en esa época las editoriales, no sé si todavía, las editoriales pasaban a los programadores de televisión lo que ellos producían, sus libros, para ver si alguien se interesaba, porque a ellos les interesa también que no solamente sea papel, sino que también sea televisión, o sea cine, o sea teatro. Exacto. Entonces, como un guión literario, algo sí, así. un guión literario, exacto, sí. Entonces me dijeron y hablamos conmigo y dicen, bueno, lo cierto es que esa novela que tuya de pronto es muy sexual y no quedaría bien para una franja de las 8 de la noche. ¿Tú por qué no te vienes acá? Ya te vamos a dar los pasajes, te instalamos en el Hotel Bagatá, ¿no? Y nos haces con el mismo tono, con el mismo aliento, con el mismo sabor costeño, un texto como argumento para nosotros hacer una telenovela. Queremos lo costeño aquí ahora. Entonces me llevaron allá y empezó el proceso ese de la televisión en el año 88, prácticamente. Fue cuando se produjo y se presentó Caballo Viejo, que fue lo primero. Esa figura... y allí surgió Sargento Jerónimo de los Charcos. Sí, esa figura que construir guiones para televisión, usted no la había pensado nunca. O sí había visualizado su obra. Yo había leído de Antonioni, el cineasta italiano, algunos guiones que lo estuve leyendo, ¿no? Pero pensé que no, esa posibilidad era información que yo estaba acumulando, pero no era para llevarla a la práctica ni para conocer. Pero entonces apareció esto. La literatura me dio televisión. Vea usted, cuando a veces sucede lo contrario, pero no. Yo sí recuerdo ver cuando iniciaba la idea original, José Luis Garcés González. Claro. Así es. ¿Qué otros ejercicios se volvieron audiovisuales de su producción literaria? Hombre, sí, ahí en Caracol Televisión hicimos como 3 argumentos míos: Música Maestro, La Calle 40, y después cuando se agotó eso brinqué a Telecaribe. Ya yo tenía amigos, me conocían ya, pues entonces en Telecaribe, y allí hice para el programa Trópicos de Telecaribe, todavía estaba por ahí, hice como guionista, hice con Julio Yarriz. Pero ya el Trópico es un poquito más documental. Lo que usted hizo para televisión quedó muy grabado en la gente, porque imagínense quién no se acuerda de todos esos personajes y esa pintura. Por ejemplo, esa escena cuando muere la tía, o cuando la pasean en esa cama. La tía Cena. La tía Cena, cuando la pasean en esa cama y esos lugares en Cereté, en algún momento venía la gente a conocerlo. Pero ¿cómo hizo usted que ese San Jerónimo de los Charcos se quedara también en la mente de aquel que le gusta el lenguaje audiovisual y lo pintara? Realmente usted como guionista, como argumentista tenía que ver en eso también. Sí, claro. Te pintaba. Es que en el texto está ese episodio. Eso no es inventado por nadie, por mí, ¿no? Sí, claro. En el texto está ese episodio de la tía que la trasladan en una cama por toda la calle, pues, ¿no? Y tuve la acogida, ¿no? Porque no puedo decir ahora lo contrario, de Bernardo Romero Pereiro, que es uno de los más grandes guionistas que ha tenido Colombia, de David Stiebel, que era el director en esa época, de un hombre que después terminó siendo bastante amigo mío y muy compatible con mi temperamento y comportamiento, que era Carlos Muñoz. Entonces, con esa compenetración, con esa compatibilidad, pues las cosas se fueron dando. Y como queríamos hacer realmente una telenovela de carácter antropológica y culturalmente costeño, pues no hubo dificultades. Ahí ocurrió algo, bueno, un poquitico ahí dentro de ese marco para ir saltando a otro. Ocurrió algo, y es que comenzaron ciertas críticas en Colombia, en personajes que no lograban hablar bien nuestro acento, o no lograban acentuar o entonar bien nuestro acento, y comenzaron entonces a cachaquizar el costeño. ¿Cómo vivió eso? Eso a usted le era indiferente porque su propósito ya estaba hecho. Y me tocaba a veces responder algunas cosas. Sí, le tocaba. Sí, responder, y la cosa era sencilla, pues esta gente no encontraba, aunque sí los hay, pero no encontraba a actores costeños que pudieran en ese momento, y como la cuestión de la telenovela es para allá, porque una reemplaza a la otra, y eso es diario, y eso come mucho tiempo y come mucho material escrito. 25, 30 páginas te dan si acaso media hora de televisión, ¿no? En un texto de guión. Entonces, para 25 minutos, porque los otros 5 minutos son propaganda, ¿no? Entonces, esa situación, pues, llevó a que las cosas fueran rápidas. Entonces, consiguieron estos actores. Sí es cierto que a veces el parafraseo no era el mejor de parte de algunos,
Había otros que sí lograban meterse en los personajes, meterse en el lenguaje y no había problemas. Pero ese fenómeno se dio. Inclusive algunos periodistas por allá de Barranquilla escribieron alguna cosa y yo le respondí. No peleando, sino diciendo pues, que había que entender las circunstancias en que eso se... y que la telenovela beneficiaba más que perjudicaba a los costeños caribe. Bueno, esa partecito. Bueno, entonces volvemos a la persona. Garcés González, ¿en qué lugar nace usted y cómo es su infancia? Usted me excusa todos estos saltos, pero es tan importante. No, yo nazco en Montería, en la calle 35 con carrera 7. Casa de don Seferino Cordero, le doy más datos todavía más precisos, que ya no existe y ya él murió. Entonces, yo nazco en Montería. Me desarrollo aquí en Montería, pues la primaria, la secundaria, estudié en la escuela normal de varones, cuando existía eso, allá cerca del cuartel, del batallón. Y pues ahí gradué de maestro y entonces trabajé un tiempo. La primera vez me nombraron en Tierra Alta y tuve una anécdota interesantísima. Como yo fui el primero de mi promoción, aunque era de los más pelados, en el año 67, como fui uno de los primeros, en esa época había la costumbre, no sé si legalizada por alguna norma, que a los primeros de la promoción los nombraban, siendo para maestros de primaria, los nombraban en secundaria. Entonces yo aspiré a esa canonjía, ¿no? Que me nombraran en secundaria. Y solicité. Y ocurre que me nombraron en primaria y en Tierra Alta. Todo lo contrario. Había que pasar en esa época 72 puertas por potreros para llegar a Tierra Alta. Impresionante. Por potreros, no había carretera. Y allí pues llegaba uno huérfano a tratar de ubicarse. Y yo era un pelado todavía, tendría 19 años, ¿no? Y de la época, pues un pelado de hoy de 19 años de pronto tiene mucha astucia. Pero uno en esa época era mucho más sometido, ¿no? En ese sentido. De tal suerte que después de ahí logré venir a Montería, trabajé ahí en la Antonio Nariño, como te decía, ¿no? Y trabajé también en Sagún, en un liceo Sagún que me echaron al mes y medio. Usted dijo algo ahí que era parecido a Carlos Muñoz en su temperamento. Mire, yo voy a con él también siempre con su venia para lograr esta... Pero Carlos Muñoz en el temperamento de Epifanio del Cristo Martínez, que es el personaje. En cuanto al personaje. Pero pensé sí. Que lo había conocido personal. No, si nos conocimos y digamos, tuvimos compatibilidad, porque sabe que hay gente que se rechaza y gente que se compatibiliza. Claro. No, voy al punto es que usted es una persona, no sé si de repente la expresión, pero es una persona muy estricta, es decir, muy... esto es aprendido, eso usted era así siempre, o... usted sabe que dentro del todo este ejercicio uno conoce que la persona que trabaja con las letras definitivamente está en un nivel de egos pues bastante alto. Con el arte, eso no solamente las letras, el arte tiene esa patología. El arte. ¿Usted se considera una persona como... No, yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien. Si la cita contigo es a las 8:30, es a las 8:30, no es a las 9:30. ¿no? Yo estaba asustadísimo. No. No, pero bueno, esa es una partecita ahí. Continuamos entonces. Para poner un ejemplo, entonces, que las cosas se hagan bien, correctamente, que la palabra que se comprometa se cumpla, que el tiempo se utilice bien, porque en el tiempo se nos va la vida, eso es lo que yo exijo nomás. Pero como mucha gente tiene una actitud totalmente contraria a eso, entonces surge la leyenda, ¿no? Se las da de fregado, que no sé qué vaina, que esto, que lo otro. No, yo no soy fregado. Quiero ser cumplidor con las cosas en las que me comprometo. ¿Y cómo entonces le ha ido usted cuando le toca conocer a políticos? Bueno, por ejemplo, aunque la política en la esencia no es lo que representa el político colombiano, o sea, pero ¿cómo le ha ido No, pues yo conozco a muy pocos políticos, la verdad. Yo no ando atrás de políticos ni nada por el estilo, ¿no? No ando por ahí cerca de, ¿no? He conocido a algunos. Me acuerdo que conocí a Alfonso de Espriella Espinosa, que uno fue gobernador, que fue uno de los que apoyó realmente la Casa de la Cultura de Montería cuando estaba surgiendo, ¿no? En los años 70 y tantos. Pero de resto no he tenido, digamos así, muy contacto. Conocí al doctor Héctor Lorduy Rodríguez, quien se admiraba de que yo me quedara, fue uno de los que se admiraba de que yo me quedara aquí en la periferia, pudiendo dar el salto, regresarme pues a la metrópoli, ¿no? Y algunos así, pero así que yo haya tenido pues haya frecuentado en exceso a los que hacen la política, claro, realmente no han sido muchos. Usted se quedó cuando hizo este documento que ahora ya es otra generación
cuando usted hizo Los Locos de Montería, Ujú. ese ejercicio antropológico que usted hizo, que usted referenció, que usted dejó un buen documento, Ujú. eh, Y está la segunda edición por ahí todavía ampliada con más locos. con más locos. Claro. Porque ahora locos nuevos hay. Sí, Loquísimos. constantemente. Pero ahora a usted le sería más difícil hacer eso porque en una esquina sola de los lugares esos más reconocidos hay mínimo 7 personas. Diría uno locos, pero es gente en la calle que vive de otra manera. ¿Qué son los Es locos? que yo sostengo que aquí en el Chinú auténticos, naturales, no hay locos, sino toleteados, ¿no? Porque el loco generalmente son cachacos, son los que vienen de fuera, ¿no? Pero el texto es un texto divertido. Ese texto ha caminado a Estados Unidos, México, España, porque se lo han mandado familiar a familiar para que se rían un rato por allá, ¿no? Y yo hice la segunda edición. Claro, la escribí, no se ha publicado porque no ha habido forma de publicarla, pero a la hora que se publique yo sé que va a tener también buena recepción porque los personajes son pues entre la locura y la razón hay un paso, me decía un maestro. Sí. Y eso es loco. Y la genialidad también hay otro paso, entre la locura y la genialidad. Precisamente en ese punto usted genios o personas que diga José Luis Garcés González, literatos, cualquier otro tipo de figura que haya sido inspirador, del que diga yo tomo esto como ejemplo para continuar, porque usted como dice usted mismo, uno no nace sabiendo y ha tenido que aprender. Claro. Entonces, ¿cómo construyó ese José Luis Garcés González que está ahora en el siglo XXI? No, con base en mi disciplina personal, con base en mis lecturas, con base en los ejemplos que vale la pena entender, comprender, leer, asimilar y divulgar, con base en eso. Es un proceso también, ¿no? Yo empecé a entender que la disciplina, el uso responsable del tiempo, son elementos fundamentales de cualquier ser que aspire a fundamentarse y a proyectarse. Desde la escuela normal, pienso yo, empecé a entender eso. Luego, cuando ya llegué a Bogotá, pues eso se fue robusteciendo mucho más y luego ya quedó como una norma de vida, norma de conducta, ¿no? Usted también, uno de los insumos y tributos, y algo que yo creo que usted también deja como tributo para muchas generaciones, es que uno de los fundadores de ese gran producto, le puedo decir producto que Sí. se llama El Túnel. Es un producto cultural. Un producto cultural. Eso es ya cuando usted dice El Túnel, la gente automáticamente se imagina esta parte de la región Caribe en Colombia para la gente que está manejando la literatura. ¿El túnel qué fue? ¿Cómo ocurre dentro de ese proceso de transformar la periferia que usted tiene? No, el túnel nos encontramos, coincidimos después de un concurso de cuento que hubo en la Universidad de Córdoba, como en el año 74 más o menos, y en donde participamos varios que después derivamos hacia el túnel, el difunto Leopoldo Verdella, el difunto Antonio Mora, que era de los organizadores, Nelson Castillo, mi persona, quizá otros más. Entonces, ese concurso nos ayudó a conocernos y de allí a reencontrarnos, ¿no? Y cuando nos encontrábamos, que Nelson venía de Barranquilla, que estaba en el Atlántico, que el Mono Verdella venía de CRT, que nos encontrábamos, nos reuníamos y empezábamos a hablar de literatura, como estamos aquí hablando de cultura, en fin. Y surgió de esa conversación la necesidad no solamente de encontrarnos eventualmente, sino de organizarnos como un grupo. Allí surge todo, exactamente, ¿no? ¿Usted cree que hay un paréntesis, si Verdella no muere, que había llegado muy lejísimo? Era un hombre talentoso. La narrativa de Verdella es muy importante. Desafortunadamente sucedió esta desgracia y nos privó de haber leído textos básicos e importantísimos. En ese mismo paréntesis, ese personaje que se crea Juan Sábalo, sí. Ese es otro nivel o sea, cuando usted está aquí y usted ve en la periferia ese tipo de personas que crean, claro, son capaces de jugar con la imaginación nuestra y hacer toda esa, es impresionante para mí. Sí. Después de tanto tiempo, y yo pues leerlo uno en la infancia de uno pero ya hacer el ejercicio metainterpretarlo, uno dice, este tipo era un... No, y ese es uno de los personajes que queda para la posteridad grabados en la literatura colombiana infantil.
Juan Sábalo. Claro, ya. O Zorro de Jairo Aníbal Niño, por ejemplo, cosas así, textos así. Pero lo ideal acá es que estamos hablando de uno Sí, nacido lógico. aquí. Claro. Obviamente con un parecido, una europeización en su biotipo impresionante. Bueno, cerrado ese punto, continuamos con el túnel. Entonces el túnel comienza, ya se abre. Empezamos con una revista. Primero fue una revista. En el año 80 salió la primera revista, El Túnel. Año 80. Es decir, que si hacemos una suma, hace 44 años. Wow. ¿No? 44 años. Se mantuvo durante un tiempo, ¿no? Como revista llegamos hasta el número 35 y después surge como periódico El Túnel, de los cuales te traje una muestra por allí para que la tuvieras. Claro, gracias por ese detalle. No lo recibo aquí en cámaras porque el ejercicio del podcast me lo impide, pero ya obviamente lo vamos a tener. Maestro, luego de todo este proceso, usted desde la academia también ha ayudado a construir a muchas personas que hoy están ya haciendo poesía, escribiendo uno que otro texto. Y trabajando profesionalmente. Una cosa es formar al escritor, pero enseñando a escribir técnicamente. Pero hay veces que probablemente a nosotros nos esté enseñando a gente que no produce lo que la esencia de él mismo debería. Es decir, voy al punto. Hay profesores de literatura. Yo te entiendo. Que están autorizados para enseñar a genios. Y esto ocurre mucho en este tipo de escenarios, más que todo por acá, porque ¿quién da la autoridad? ¿Quién permite eso? ¿Será que la misma norma de ahí del Estado no ha inundado a esa cantidad de personas que están ávidas y usted va, por ejemplo, en el nivel, voy a coger un nivel para no ser pues muy duro con esto. Usted se va a la misma escuela básica y los que enseñan literatura no se han leído ni un cuento. Se dan esos casos, es cierto. Se dan esos casos y es lamentable. Es lamentable. Porque no se puede, si acaso puede enseñarse la literatura, no se puede enseñar, en caso de que sea posible, por parte de alguien que no sea lector, que no guste de la literatura. Y esos casos se dan con mucha frecuencia. Gente que enseña literatura que no se ha leído jamás un libro. Eso es inadmisible, eso no puede ser, ¿no? Y para enseñar literatura, pienso yo, hay que tener un gran amor por la literatura. García Márquez decía que cuando le preguntaron que cómo se enseñaba literatura, dice, no, es que todo curso de literatura lo que debe ser es un curso de lectura, ¿no? Borges, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en una ocasión en que le preguntaron, ¿no?, que si cómo enseñaba él la literatura en sus conferencias y en algunas eventuales clases universitarias, él decía, no, yo no enseño literatura, yo enseño amor por la literatura. Entonces, si cogemos Borges y García Márquez y los unimos en un solo pronunciamiento, nos encontramos que allí está una metodología para enseñar literatura, despertar el amor por la literatura. ¿Y cómo se despierta el amor? Según Borges, hombre, y según García Márquez, leyendo. No se ama lo que no se conoce. Claro, no se ama lo que no se conoce. Eso parece demasiado elemental, pero es absolutamente cierto. Y bueno, voy a ser más duro. En la universidad, la gente, literatos enseñándole, o sea, obviamente no se está enseñando literatura, se está enseñando o se está mostrando historia yo sé que usted me está entendiendo y yo sé que algunas personas me dicen, es que Mil es muy respetuoso para hacer la pregunta. En la universidad, en la misma academia, de allá también hay ese abrupto. Sí, eso está repartido por toda la academia. Yo creo que en todo el país. En todo el país, sí, ¿no? Sí, me refiero a todas. Personas que por diversas razones, hasta por obligación económica, pues son profesores de literatura, pero que a ellos no les gravita las esencias de la literatura. Y eso es un grave problema porque entonces se acuden a otros métodos, a otras maneras de enseñar o de tratar de enseñar, y eso generalmente no produce resultados positivos. Cada etapa del hombre y cada etapa que ha vivido el hombre, el artista, el literato, la historia misma ha hecho que el curso del tiempo se divida, y en cada etapa que se genera
nueva etapa, nuevo tiempo, el hombre trata, lo digo por un poco de investigación que he hecho al respecto, trata de hacer negación de la anterior etapa. Ujú. Entonces, por ejemplo, la Edad Media, la Ilustración es una negación de la Edad Media, entonces Ujú. el modernismo es una negación bueno, un poquito no tanto, y el posmodernismo que ahora tiene una cantidad de áreas que están negando lo anterior. La literatura. No, es que eso es... También ocurre, ¿verdad? sí, eso es una cosa, digamos, normal. Romper paradigmas. Sí, el mundo, la realidad, se desarrolla con base en las contradicciones. Eso es una ley de la filosofía, de la filosofía dialéctica. Nosotros somos producto de una contradicción entre nuestro padre con un semen y nuestra madre con un ovario, Claro. ¿no? Todo, si nosotros mismos, los que estamos hablando, somos producto de una contradicción, los filósofos han meditado sobre el asunto, han reflexionado y se dan cuenta que todo es producto de una contradicción. Entonces, primero, no hay que temerle la contradicción, porque las contradicciones se dividen pues en solubles e insolubles, pero la contradicción que es insoluble pues ya es intocable, no se puede arreglar, pero las que son solubles, no, son contradicciones que pueden, mediante la práctica, que es la que determina qué es la verdad y qué es la mentira, solucionarse, arreglarse. Entonces, la tendencia, casi como una ley del desarrollo histórico, es que lo presente niegue lo pasado, o trate de negarlo, hasta cuando las aguas se aquietan. Es que lo que le pasa un poco a los jóvenes, muy jóvenes, que en el arte cualquiera, en cualquier expresión del arte, creen que con ellos lo que llaman el adanismo. El adanismo es la tendencia esa patológica a creer que con uno se inició el mundo y que el joven poeta, el joven músico, el joven pintor, el joven teatrero es el que sabe todo y que los demás son una carrandanga de viejos por allí acumulados que no tienen ya ninguna importancia. Cuando se les pasa la fiebre del adanismo, entonces es cuando se dan cuenta de que nosotros somos todos productos de un proceso que hemos aprendido, queramos o no, de los que venían atrás y los de atrás de los de atrás. Somos una cadena inexorable de procesos. Entonces, son planteamientos, son desplantes casi cronológicos, decir que lo antes no sirve, negarlo. Y es casi como una obligación de la historia que el presente niega el pasado, hasta cuando se equilibran las aguas. Cuando se equilibran las aguas y la gente nace y madura, se da cuenta de que ha aprendido de una cantidad de gente que ni siquiera conoció. Somos deudores universales, he dicho yo muchas veces. Nosotros le debemos a todo el mundo, ¿no? Que ahora nos piquemos algunos de que conmigo nace el mundo, conmigo nace la literatura, nace el teatro, nace la comunicación, nace la música. No, 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 no. Nosotros somos derivados de todo un largo proceso. Hay que entender eso para bajarle a la vanidad. El ejercicio de trabajar con una persona que es, digamos, que sobre la palabra tiene mucho ejercicio, para mí ha sido de verdad bastante un compromiso serio y un honor, obviamente. Y que me gustaría estar al nivel de usted, pero definitivamente no podría alcanzarlo por mucho que quiera. Pero de todas maneras, en el ejercicio de la comunicación, a uno pues se ha adiestrado en algunas cosas. La entrevista es una herramienta bastante importante para conocer. Pero como la entrevista o como este tipo de trabajo viene a ser como un fundamento también para consolidar la academia, por ejemplo, a investigadores cualitativos principalmente, hacen metainterpretaciones y fenomenologías Claro. de este tipo de ejercicios, maestro. ¿Cómo podría yo, con este documento, decir, para la posteridad, este archivo donde voy a generar la máxima que ha tratado de erigir el escritor, ese cordobés, José Luis Garcés González? ¿Cuál es la máxima suya en la que se puede resumir usted para aquellos investigadores que en algún momento van a usar este documento? Hace rato escribí yo un texto de 2 líneas que no es, el tema no es original porque lo han tratado Séneca, Cicerón, en fin, muchos, que dice así, el texto mío dice así: la vida es un tiempo que pasa, pero no debe ser un pasatiempo. Ahí está definido el definido diría yo, la vida es un tiempo que pasa, no un pasatiempo. Muchos nos hemos complicado
Y también se ha visto que a veces la literatura, uno ve escritores como Kafka y ve filósofos que lo hacen a uno dudar, que lo hacen a uno pensarse, que lo hacen a uno repensarse y angustiarse también. Y ¿alguna vez usted ha definido qué quiere hacer de su lector? ¿O simple y llanamente lanza para que la gente se angustie o para que disfrute? No, yo no me pongo ninguna tarea sadomasoquista con el lector. No, realmente. Yo espero que usted me haya tratado de entender, no tampoco es como... No, yo proponérmela yo, pues, Claro, claro. hacerlo sufrir, no. Porque el primero que sufre es uno, el que escribe, el que pinta, el que musica. Porque la creación, aparentemente, cuando la gente la consume, porque también la creación estética se consume, generalmente no se pone a pensar cuál ha sido el proceso previo que esa creación estética en cualquiera de las expresiones ha tenido. Consume. Entonces, ¿qué es lo importante en mi sentir? Hacer arte para tú expresarte o para tú comunicarte. Allí hay una contradicción. Cuando tú te expresas de una u otra forma, tú sacas en cualquier ámbito del arte, reitero, las cosas más profundas de tu yo, las contradicciones más acentuadas de tu ser. Te desocupas. Quieres expresar lo que a ti te gravita, te daña, te perjudica o te conmociona por dentro. Pero cuando tú, además de expresarte, quieres comunicarte, tienes que pensar, ¿no?, en los mecanismos de comunicación accesibles, digamos, al lector promedio. Claro. De tal suerte que cuando tú logras comunicarte, pues haces una doble expresión, logras un doble play, como diríamos en béisbol, ¿no? Te expresas y te comunicas. Porque hay muchos textos en donde el autor, textos de cualquier índole, pintura, cine, música, en donde el autor se expresa, o el director, o el guionista se expresa, pero no logra comunicarse. Queda ahí con un yoísmo estético. Yo me expreso, pero el otro que está ya viendo, leyendo, escuchando, logra entender tu expresión para que se produzca el fenómeno concreto de la comunicación. Esa es la pregunta. El fenómeno concreto de la comunicación. Claro. O sea, ese probablemente dentro también del ejercicio de la investigación que estoy desarrollando, porque valga recordarle a usted que invito, también es precisamente en estudios posgraduales adelanto algo sobre comunicación. Entonces el hombre comunica la alegría, el hombre, Huizinga dice, el hombre de alguna manera a partir, es el homo ludens. Todo comunica, pero saber qué comunica el hombre, ya eso es el libre albedrío. ¿Qué tú quieres ver en lo que comunica el hombre? Voy a pasar rápidamente al Sinú del Río. ¿Para usted ha jugado dentro de...? Ya me toca hacer este ejercicio, así usted va a entender que me va a tocar hacerlo porque también hay público que quiere saber más cosas de usted. El río, ¿qué papel ha jugado el Sinú en su literatura? En mi literatura fundamental, inclusive. Este año aspiro a que se publique el tercer tomo de la trilogía mía sobre el Sinú. Se publicó ya Fuga de Caballos, se publicó ya el Conde de la Quimera, y ahora viene el tercer tomo, que es una novela de casi 500 páginas que se llama Memoria de la Noche que Cae, ¿no? Allí, en todas esas novelas, y fundamentalmente en esta última que menciono, la presencia del río es fundamental, indudable. La presencia no solamente del río como un elemento físico que serpentea entre barrancas, que hace un cauce, sino la presencia del río simbólico, estético, poético, mítico y legendario. Aspiro a que si esa novela se publica antes de finalizar el año, los lectores logren identificar esa cercanía emocional y humana mía con el río.
Yo me crié cerca del río. Claro. Yo no me crié por allá lejanos. En la calle 42 de Montería viví en una época, barrio Sucre, estaba yo muy peladito. Y el río nos quedaba a 50 metros. Yo iba a veces a pescar en las tardes con mi mamá. Me llevaban a pescar, yo era un peladito, a tirar un anzuelo ahí, ¿no? Y a recibir la brisa que venía del otro lado del río, ¿no? Entonces, para mí el río es fundamental. Es más, no solamente para mí, hablando en términos muy personales, si hacemos un poco de sociología y de antropología, física, cultural y económica, nos encontramos con el caso de que sin el río, estos pueblos hubieran sido el gran desastre. La única comunicación que teníamos nosotros, hasta hace muy poco, hasta los años 50 casi. Yo lo voy a interrumpir, qué pena lo voy a interrumpir, porque yo sé para dónde va usted. Yo uso un texto que usted escribió para El Espectador, creo yo, en una clase con los niños. Este es el señor que yo pongo a ustedes a leer y que nos habla del río como una vía de comunicación. Por eso, este ejercicio de tener acá a esta gran persona, para mí, o sea, debe ser muy provechosa. Entonces, ese punto de la pregunta sobre el río tiene que ver mucho con esto, de lo que ha significado para él y de lo que como monteriano, como cordobés usted también, nos quiere mostrar a ese legendario ser, sí, que de alguna manera la naturaleza en esencia de ser también da ser. Entonces, ese ser que está ahí, por el que nos hemos construido, y usted nos habla de su significación, también representa unos elementos muy curiosos de la historia. No, sí, es que además, lo que decía hace poco, sin el río, estos pueblos hubieran sido el gran desastre, el peor olvido, el gran fracaso, porque aquí todos los médicos, ir a buscar medicina para curarse el enfermo, iba a Cartagena. ¿Por dónde? Por el río, por lancha. Ir a estudiar ya sólidamente a Cartagena. Ir a negociar a Cartagena. Llevar madera, manteca de cerdo, gallinas, puercos, etcétera, carne salada. Iban en las barquetonas de aquí a Cartagena. Y de allá mandaban todos, ¿no? Dependíamos, era una dependencia total. Entonces eso por el río, porque el primer kilómetro de carretera no asfaltada, carretera destapada, que se construyó en lo que hoy es Córdoba, se hizo en el año 1948. Primer kilómetro de carretera destapada. Entonces, la gente caminaba por trochas, caminos de herradura, caminos culebreros, y ahí llegaba, no sé, una semana, 10 días a Cartagena, pasando fincas, pasando lodazales, culebras, arenas movedizas. Era una cosa tremenda. Inclusive a muchos españoles en el siglo XVI, la naturaleza inhóspita de ciertas regiones del Sinú les cobró con la vida. Así es. ¿Entiendes? ¿No? Entonces sí vamos a esperar mucho río en su última producción. El tercer tomo de la trilogía, sí, hay bastante río. Sí, empieza con el río. Yo en estos días también, bueno, obviamente tengo que hacer el ejercicio porque nosotros tenemos, no sé si será por una situación, desconozco la situación, lo voy a decir, pero yo en estos días estaba haciendo una investigación social y estaba tratando de documentarme, y en cierta circunstancia había referencia de los sociólogos más importantes del mundo y del siglo pasado, y aparece uno del río, Afro, Zapata Olivella. Yo digo, wow, ¿cómo es posible que de repente haya existido una disrupción en tanto que no lo estemos significando o resignificando en esta etapa y esté como solo referenciado en otros ámbitos y que nosotros lo desconozcamos mucho? Mira, hay una cosa que es absolutamente dolorosa. Hace en el año 20, cuando se cumplieron los 100 años en el 2020 del nacimiento de Zapata, porque él nació el 17 de marzo de 1920 en Lorica, la Universidad del Valle, no la de Córdoba, la de Córdoba se adhirió después, la Universidad del Valle encabezó un movimiento por rescatar, reeditar, redireccionar la obra y la presencia de Manuel Zapata Olivella. En Córdoba, nuestra ignorancia o nuestra dirigencia incapaz, con algunas excepciones,
a Zapata Olivella lo tienen postergado, ¿no? Una vez le dije yo a un funcionario, hace años, no ahora, del municipio, que por qué no le colocábamos una estatua a Zapata Olivella, que bien la merecía, que era el mejor y el más destacado escritor de Córdoba. Y la respuesta de Lignaro, que me estaba ahí conmigo hablando, es que no es de Montería. Uy. Por eso le digo. Entonces Zapata Olivella, para terminarte, Zapata Olivella es un hombre múltiple. Quizás es el hombre más grande y más múltiple, más renacentista que ha nacido por aquí, por esta región. Zapata Olivella fue médico de profesión de la Universidad Nacional, no de cualquier por ahí, médico de profesión, caminante, antropólogo, empírico, pero antropólogo, ¿no? Conferenciante. Zapata Olivella, investigador, hasta cinematografista, fue una faceta que muy poca gente conoce, ¿no? Filmó algunos cortometrajes para allá por el río Cauca, por el río Nechí, por el Cauca, Nariño. A eso me refiero, maestro. ¿Entiendes? Y es eso que yo decía, ¿por qué nos despegamos? O sea, obviamente su resistencia, aunque ya yo no creo que seamos tan periferia por la cuestión de las conexiones que hay ya, pero esa desconexión con esa historia nuestra, con esos insumos conceptuales, nos ponen en una situación impresionante que yo mismo, le voy a decir, sorpresivamente me doy cuenta, hace poco, 4 o 6 meses, haciendo que lo ponen al lado de Edgar Morán. Uh-huh. ¿Sí me entienden? Sí. O sea, ese señor está en ese nivel de claro. Edgar Morán, sí, sí. El hombre de los 7 saberes, claro que sí. De la educación. Uh-huh. Entonces, que nosotros no hayamos hecho un ejercicio más respetuoso con este caballero del cine. Bueno, por eso te digo, la Universidad del Valle hace 4 años le publicaron toda la obra física y la obra virtual, está en virtual y está en físico. Lo que no han hecho aquí, lo que no se ha hecho aquí en Córdoba, en el CINU, no se ha hecho. Ahora mismo ahora el 20, hoy mañana empieza un trabajo sobre el rescate de los archivos de Zapata Olivella, patrocinados por la Universidad del Valle, lo van a poner en la web, ¿no? Eso, todas esas cosas, no. Lorica pues ha tenido algunas manifestaciones de apoyo y de presencia de Zapata, pero es que el departamento debería tener esa vaina. Y hay un desconocimiento garrafal, tremendo sobre eso. Porque ahí cae una cosa, una vez al compadre Goyo, yo le pregunté, a ver si una pregunta medio boba y sencilla, pero que la sencillez tiene siempre una complejidad en el fondo. Oiga, maestro, ¿y qué hacemos con la cultura aquí? Aquí no hay apoyo de cultura, aquí va uno casi que a rogarle al gobernante, primero rogarle para verlo, porque son inaccesibles, ¿no? Y segundo, pues convencerlo de que hay una propuesta cultural que vale la pena apoyar, etcétera, etcétera. Y él me dijo en forma tan sencilla, no, mijo, es que nuestros gobernantes, con poquitas excepciones, no son cultos, y ellos no valoran lo que es eso, no entienden, saben de elecciones y de conseguir votos, pero no saben lo que es eso. Entonces, esa respuesta del compadre Goyo, que no es mía, es del compadre Goyo, ¿no? La hemos charlado y discutido en algunas sesiones, ¿no? Y parece que aunque fuera una respuesta medio obvia, medio sencilla, tiene mucho que ver con la verdad, con la realidad que nosotros padecemos. No solamente vivimos, sino que padecemos. Padecemos esa realidad. ¿Entiendes? Entonces, ahí está la situación. Mientras que nuestra clase mandante no se convierta en clase dirigente, y esa clase dirigente se convierta en una clase dirigente medianamente culta, siquiera, será que vamos a pasar por el infierno de la indiferencia y del desprecio. Maestro José Luis Garcés, como le vengo diciendo, me toca hacer unos espacios, unos saltos. En la investigación cualitativa hay una profesora que me dijo a mí, a veces dentro de unos ejercicios de investigación te toca hacer algunos saltos para entender, o sea, para interpretar. Este es el insumo primario del ejercicio para yo construir luego otro. Entonces estoy fundamentándome en un aspecto que habla Kaplun y del que pues, dicen también que Freire maneja, que es la educomunicación. Comunicarse en todos los ámbitos. Actualmente está permeado obviamente por el sistema económico que rige el mundo. Y eso ha hecho que nosotros también entendamos muchas cosas y decolonizar el pensamiento. Probablemente, y voy a hacer esta afirmación acá, usted es una de las personas que desde
su ejercicio ha tratado de decolonizar también y descolonizar el pensamiento nuestro, que no lo ha hecho, no lo ha escrito usted, no lo ha dicho, así no lo ha escrito, pero obviamente el ejercicio de estar aquí nos hace pensar particularmente ahora dentro de este proceso en esa reflexión. Además de eso, de ese tipo de ejercicio, ¿cómo más podríamos nosotros decolonizar esta? Mira, hay dos libros míos, yo sí he escrito sobre eso. Uno se llama Cultura y Sinonología. No, a lo que me refiero es que usted no lo ha escrito como tal, y se ha convertido en un portaestandarte, como por ejemplo han hecho de unos autores, quienes han ayudado a descolonizar también el pensamiento. No sé si me hago entender, pero o sea, propiamente el ejercicio es que hay diversas expresiones, diversas maneras de hacer las cosas. Exactamente. ¿No? Una de las formas es la que usted nos va a decir ahora. Sí, exacto. Sí, un libro mío que se llama, por ejemplo, Montería, Sol y Sombra, de la fábula a la posmodernidad. Muy poca gente lo conoce. Existe, pero no lo ponen en las escuelas, en las universidades. De la fábula a la posmodernidad. Vea usted ese lapso, ¿no? Que se maneja, como quien dice, del mito a la actualidad. Podríamos señalar en otras palabras. Hay elementos que se han escrito, inclusive el mismo texto de Fals Borda, tomo 4, El retorno a la tierra, que se llama, ¿no? Porque no sé si estudiarán a Fals ahora en la Universidad de Córdoba, pero Orlando Fals Borda es uno de los sociólogos más importantes que tiene América, y que nació en Barranquilla, es costeño, pero que aquí hizo un cuarteto sobre la costa, y el cuarto tomo es sobre el Sinú. Y ese es un texto que se maneja en dos niveles. En el nivel de la página izquierda, el texto narrado, y en el nivel de la página derecha está el texto sociologizado. La sociología por un lado en la derecha y la literatura por otro lado en la izquierda. Entonces allí hay elementos absolutamente, el pensamiento crítico, el pensamiento liberado, el pensamiento que de una u otra manera quiere establecerse en la mente de algunos jóvenes no para que lo aprueben, sino para que lo confronten, porque es lo importante. Pero ese libro, por ejemplo, pienso yo que de Fals, ¿no? Que es básico para entender la cultura, la sociología, la antropología del Sinú, hoy día no creo que en muchas partes lo afronten, lo lean, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que es que también hay un poco de dejadez. Sí, sí. Fals en ese libro y en otros textos inventó un concepto que se puede aplicar a la sociología del hombre de Córdoba. La sociología, el concepto del dejado. ¿Qué es el dejado? El dejado, en el decir de él, yo lo repito ahora, es aquel hombre del Sinú que vive generalmente a la orilla del río o en una finca por allí, que va a trabajar machete de 7 a 1, de 7 a 11, a 1 no llegan porque el sol es muy tenaz, de 7 a 11, de ahí se viene a la casa, almuerza algún plato de mazamorra, algún sancocho, alguna cosa y se tira en la hamaca a dejar que el tiempo pase, que la vida transcurra, ¿no? Y aparentemente no tiene mayores preocupaciones existenciales, sociológicas, nadie no sabe, no le interesa ni sabe eso. Entonces, ¿qué espera ese hombre en el concepto de Fals? Espera que venga el otro día, deja que la vida siga, deja que las cosas se den, yo no voy a preocuparme mucho. Entonces, ese concepto del dejado, si lo aplicamos a nuestro hombre promedio, ojo, no estoy hablando de todo el mundo, claro. A nuestro hombre promedio, pues es un concepto que yo creo que tiene mucha validez, y que a ese hombre promedio tenemos que despertarle la conciencia, porque este es un problema de despertar, de asumir una conciencia distinta, una conciencia crítica, que no solamente se asume con la parte teórica, con el enunciado teórico, sino que tiene que llevarse de una u otra forma a la realidad práctica, porque nosotros no somos lo que decimos, nosotros somos lo que hacemos. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero eso que tú dices tiene que ser confrontado y demostrado con la realidad, si no, no tiene validez. Hay validez. Entonces, desde la academia, yo podría definir al maestro José Luis Garcés González como un socioantropólogo, como un escritor, literato, como poeta, como un pedagogo, pero realmente no tenía mucha referencia o sí tenía, pero el de la fábula a la posmodernidad de verdad, me excuso. Pero también dentro de la pedagogía, ¿usted cree que nosotros hemos elegido a un pedagogo, a un maestro caribeño? Y si tenemos eso, el otro día en un ejercicio, en una maestría en educación que estábamos haciendo, estábamos tratando de entender si nosotros tenemos si hay
un profesor caribeño, un pedagogo pedagogía caribeña. Yo creo que, bueno, los caribeños serían los contenidos, pero el método práctico, yo creo que al estudiante en cualquier parte del mundo, incluido el Caribe, hay que despertarle el deseo, la ansiedad, el hambre, la sed. Si el profesor no logra despertar de ese marasmo en que se encuentran muchos, la conciencia, el deseo, porque el deseo no solamente es sexual como algunos creen, porque aquel día me topé con una persona que cuando yo hablaba de deseo, dice, vas a sexualizar el discurso. Digo, no, por favor, lean a Freud, lean a Jung, lean a Adler y se darán cuenta que el deseo es aquellas ganas de ser. Lo que una vez le dijo el doctor Uribe, un médico de los años 40, a Manuel Zapata Olivella, cuando Manuel se fue a pie para Villavicencio y tuvo que regresarse, y Manuel quería hacer todo antes de irse para Centroamérica a pie y llegar a Estados Unidos. Y Manuel llegó y le pidió una cita al doctor, un veterano, vaya, muchas guerras, y le dijo, doctor, yo quiero ser médico, estoy estudiando como usted lo sabe, quiero ser caminante, quiero ser escritor, quiero ser investigador, yo será que estoy loco. Y el doctor Uribe, de los años 40, Universidad Nacional, le respondió, no, mijo, tú no estás loco, tú lo que tienes es afán de ser. Ese es el problema. Wow. Entonces, hay que despertarle a la gente el afán de ser. Yo creo que también yo creo que también tengo ese afán de ser porque siempre estoy llegando, pero ¿para qué vine yo si lo que quiero hacer en este escenario también lo quiero hacer acá y lo quiero hacer acá? Y la gente, pero tú eres cantante, eres profesor, eres comunicador o eres pintor. ¿Qué tú eres? Yo creo que soy ese hombre con ganas de ser. Profe, espero que haber estado, yo sé que mi excusa por de pronto si algo no estuvo de su talante, pero he tratado desde cuando limité de prepararme para hombre, sí, hicimos una conversación muy interesante. Ojalá nuestros amigos que lo vean en cualquier parte del mundo pues puedan valorarla. Gracias por vernos. A ustedes es un honor que haya estado aquí en nuestro laboratorio. Recuerden ustedes también, yo soy Emil Segundo Pérez Chica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.